Seguro que el nombre de Jeffrey Epstein les suena. Y mucho. Se ha vuelto sinónimo de una red de poder, abuso y secretos. Pero, a ver, ¿qué tal si les digo que esa red no fue la primera? Hoy vamos a desenterrar una historia que parece casi borrada del mapa. Un escándalo que es prácticamente el borrador, la plantilla del caso Epstein. Pero décadas antes. Esta pregunta es la clave de todo. ¿Y si el sistema que protegió a Epstein ya se había puesto a prueba, ya se había perfeccionado mucho antes? ¿Qué pasaría si una red idéntica de abuso, de poder y de secretos ya había salido a la luz, solo para ser enterrada con una eficacia que la verdad asusta? Vamos a entrar de lleno en un caso con similitudes pero tan perturbadoras con el escándalo de Epstein que es imposible no prestarle atención. Estamos hablando de poder, de abuso y de un encubrimiento que llegó hasta las más altas esferas de Washington. Mucho antes que el apellido Epstein significara algo. A ver, pongámonos frente a frente para que quede más claro. Por un lado, Jeffrey Epstein, el financiero misterioso expuesto en los 2000 con su infame libro negro. Por otro lado, Craig Spence, un cabildero republicano de alto perfil con una lista de más de 200 clientes influyentes, expuesto en 1989. Ambos en la cima, ambos con listas secretas, ambos en el centro de escándalos sexuales. La gran diferencia es que uno es historia reciente y el otro fue casi borrado por completo. Bueno, pues es hora de ponerle cara y nombre a este protagonista de la historia olvidada. Vamos a conocer a Craig Spence, el hombre que de muchas maneras fue el Epstein antes de Epstein. Ojo, Spence no era un financiero enigmático en una isla privada. No, él era un cabildero republicano metido hasta la cocina del poder en Washington. El escándalo estalló en julio del 89. Cuando el periódico Washington Times sacó a la luz su supuesta red de callboys que, según se decía, servía la crema innata de la política, de ambos partidos, y hasta dignitarios extranjeros. Y aquí es donde la historia se pone, casi increíble. El nivel de acceso que tenía Spence era total. Imaginen esto. Organizaba tours privados, de noche, en la Casa Blanca, para sus acompañantes. Y esto no era a escondidas, Los tours eran autorizados por agentes del servicio secreto, quienes además trabajaban como sus guardaespaldas. El propio Spence presumía que el consejero de Seguridad Nacional del entonces vicepresidente Bush le ayudaba con los arreglos. Una locura. Y claro, al igual que con Epstein, empezaron a surgir teorías que apuntaban todavía más alto. Se empezó a sospechar que la red de Spence no era solo por placer, sino que era, de hecho, una operación de chantaje sexual operada por la CIA. Esto lo convertía no en un simple delincuente, sino en una pieza de un juego de inteligencia mucho más grande. Y como en el caso de Epstein, el verdadero poder de Spence, su verdadero seguro de vida, estaba en su lista de clientes. Una lista con nombres pero tan poderosos, que si salía a la luz, amenazaba con sacudir los cimientos del gobierno estadounidense. Y fíjense nomás quiénes estaban en esa lista. No hablamos de peces gordos, hablamos de tiburones. Nombres como William Casey, el exdirector de la mismísima CIA, o su subdirector, Ray Klein, o el comandante del Cuerpo de Marines. O sea, no eran figuras secundarias, eran el núcleo duro del aparato de seguridad nacional de Estados Unidos. Pero ojo, la red no se limitaba al ejército o a la inteligencia, ni a un solo partido. Incluía senadores como John Glenn y Frank Murkowski, a periodistas súper influyentes como William Safire, ganador de la Medalla Presidencial de la Libertad, hasta exembajadores. Era literalmente el quién es quién de la élite de Washington. Con nombres de ese calibre en juego, pues no es de sorprender que la historia se esfumara de repente. Pero la manera en que la silenciaron es tan perturbadora como el escándalo mismo. El encubrimiento fue total y metódico. 20,000, repito el número, 20,000 documentos del caso fueron sellados por orden de un juez. Y no solo eso, la Fiscalía emitió una orden de silencio, callando a todos los involucrados. O sea, el rastro documental fue borrado sistemáticamente. Y como si esto no fuera ya lo suficientemente turbio, el propio Spence pareció predecir su final. Poco antes de morir, le soltó a un amigo una frase que, hasta hoy, te deja helado. Puede parecer un suicidio, pero no lo será. La cronología es brutalmente reveladora. Julio, estalla el escándalo. Verano, se impone la ley del silencio. Noviembre, apenas 5 meses después de que todo empezara, Craig Spence aparece muerto. La velocidad con la que se resolvió todo no sugiere una investigación, sino una operación de limpieza. Y la escena de su muerte, que oficialmente fue un suicidio, parece de película. Lo encontraron en una habitación del Ritz-Carlton, vestido de smoking, acostado en la cama con el teléfono pegado a la oreja. La puerta estaba bloqueada por dentro. Y lo más raro, la policía nunca quiso revelar el método exacto, dejando todo cubierto por un velo de misterio. La muerte de Spence silenció el escándalo, sí, pero no borró las conexiones. Y es que estas redes de poder, están interconectadas.
Los nombres de una lista, muy a menudo, vuelven a aparecer en otra. Y aquí tenemos una conexión flagrante, directita. ¿Se acuerdan del congresista Barney Frank, uno de los nombres en la lista de Spence? Bueno, pues resulta que su propia casa en Washington fue la base de operaciones para otra red de acompañantes. Esto ya no parece una serie de incidentes aislados, empieza a parecer más bien un ecosistema de corrupción. Lo que nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. Cuando vemos las mismas tácticas una y otra vez, listas de élites, chantaje, encubrimientos, muertes más que sospechosas repitiéndose décadas después en el caso de Epstein, ¿de verdad estamos ante una simple coincidencia? ¿O estamos viendo cómo funciona un sistema diseñado para operar en las sombras y proteger a los poderosos cueste lo que cueste? La historia de Craig Spence nos sugiere que la respuesta podría ser mucho más oscura de lo que nos atrevemos a imaginar.